Buenos días, muchachos. Buenos días, Lick. Buenos días, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Permítanme. Vamos a... Permítanme. Vamos a retomar la clase en el material que publiqué esta semana sobre estructuras condicionales. Vamos a revisar el primer ejercicio. Ok. Entonces vamos a ver en este ejercicio las estructuras condicionales simples y las estructuras condicionales dobles. Recordemos un poquito de metodología, lo que es una estructura condicional simple, que la tenemos acá. Ya sabemos que una estructura condicional, que es el sí entonces, si no, que se vio en metodología, lo que hace es evaluar una condición o expresión lógica. Una expresión lógica es aquella que nosotros utilizamos variables, constantes, valores específicos. Utilizamos operadores de comparación y de relación. Por ejemplo, A es igual a 5. Esa es una expresión lógica. ¿Ok? Y estas las utilizamos dentro de la instrucción sí, que en Java la instrucción se llama if. Aquí tenemos nosotros en diagrama de flujo cómo graficaríamos una expresión simple. ¿Cuál es la característica de la expresión simple? Es aquella en donde solo hay acción cuando la expresión se evalúa como verdadera. O sea, la expresión o condición que va a ir aquí en este rombo, ¿verdad? Si se evalúa verdadera, va a tener una línea de acción aquí en la parte verdadera. Pero si se evalúa falsa, que es esta parte que viene acá, fíjense que no hay ninguna acción a realizar. En el pseudocódigo podemos ver que la instrucción se llama sí, condición, la expresión lógica. La parte del entonces es la que lleva o conduce a la acción en caso de que sea verdadero. Y fíjense que aquí no hay una parte falsa, sino que automáticamente después de indicar las acciones que se van a realizar, si es verdadero, cerramos la decisión con fin sí. ¿Sí? La parte del pseudocódigo en inglés, que es similar a lo que sería la instrucción en Java, pues en inglés la instrucción sí se llama if. Pues igualmente, tenemos la condición o expresión lógica que vamos a evaluar. La parte del then es la que evalúa las acciones a realizar si la condición es verdadera y automáticamente vamos a cerrar, ¿verdad? Entonces acá lo que hay que recordar es que solo hay acciones a realizar si la condición se evalúa como verdadera. Esa es la decisión simple. La decisión doble. Esta es la decisión doble. Miren, siempre vamos a tener que evaluar una expresión lógica o condición. Solo que aquí ya nosotros definimos qué se va a hacer si la expresión es verdadera, qué se va a hacer si la expresión es falsa. Entonces tenemos, si es verdadera, se va a hacer las acciones que están bajo la parte verdadera, que sería acción S1. Y si es falsa, se va a realizar las acciones que están en la parte falsa, en ese bracito de acá. ¿Okay? Nunca se van a ejecutar las dos acciones al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que yo tengo que evaluar esta condición.
Y voy a optar por este camino de verdadero o voy a optar por este camino de falso. Cualquiera de los dos, pero nunca los dos al mismo tiempo. Y una vez que yo termine de definir, las acciones para verdadero y para falso, pues tengo que cerrar la decisión. Este punto de acá donde se une la parte verdadera y la parte falsa representa el final de la estructura condicional. El pseudocódigo. Tenemos la instrucción sí, entonces, y ya con su respectiva parte falsa, que es el si no. Si la expresión o condición, entonces, ¿qué vamos a hacer si es verdadero? Colocamos aquí las acciones, acción S1. ¿Qué vamos a hacer si esta condición es falsa? Nos vamos al si no y definimos las acciones para la parte falsa. Y luego cerramos la decisión. Este fin sí es el final de toda la estructura condicional. Cuando nosotros nos referimos al final de una estructura condicional, significa que lo que sigue a continuación, por ejemplo, lo que seguiría acá en esta línea de flujo, en este punto, o lo que seguiría después de este fin sí, acá si yo coloco una instrucción en este punto, se va a realizar sin importar si la condición se evaluó verdadera o falsa, porque ya está libre de toda decisión. Esas son la estructura simple y la estructura doble. Tenemos un ejemplo. Este es el ejercicio que se aplica. Dice, una empresa de taxi cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se pide determinar cuánto debe de pagar el cliente. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto va a pagar el cliente? Por el viaje que realizó. Bien, para poderle cobrar al cliente nos están dando unos datos. Dice, el precio por kilómetro será de 50 lempiras para todos aquellos viajes que sean de 100 kilómetros o menos. Ya tenemos una situación ahí, ¿verdad? Entonces están diciendo que hay una tarifa de 50 lempiras y que esta depende de que el viaje haya durado 100 kilómetros o menos. Pero también existe otra tarifa, la tarifa de 43 lempiras por kilómetro. ¿Y esta se va a aplicar para qué situaciones? Para los viajes que duren más de 100 kilómetros. Entonces, tengo ahí dos tarifas, 50 y 43. ¿Cuál de las dos voy a aplicar? Entonces, para determinar cuál de las dos aplico, depende de una situación. ¿De qué situación es esta? De los kilómetros que el viaje haya durado. Entonces, tengo dos alternativas ahí. O aplico 50 o aplico 43. Para ello voy a utilizar una estructura de decisión doble. Pero también me dicen, el día de hoy existe un descuento de 10%. ¿Será para todo el mundo el descuento? Parece que no. Dice, para los clientes que tengan una facturación superior a los 1.500. Existe una condición para tener descuento. Y la condición es que la facturación, o sea, lo que pague el cliente sean 1.500 lempiras, sería mejor dicho, mayor a 1.500 lempiras. 1.500 todavía no abarca el descuento, pero más de 1.500 sí va a obtener el 10% de descuento. Entonces vamos a utilizar ahí una estructura condicional simple para definir la acción de determinar de cuánto es el descuento. Únicamente en la situación que la facturación haya excedido a los 1.500. Revisemos. Bueno, aquí lo que les dice es cómo nosotros planteamos la estructura o la expresión lógica, que esta es la expresión lógica en Java y que la tenemos que cerrar entre paréntesis. Vean. Vamos a explicar en primer lugar la estructura condicional que asigna la tarifa de 50 o de 43. Entonces ya sabemos que esto depende de la distancia que duró el viaje. Vamos a llamarles a variable distancia. Y la condición que nosotros nos pusieron es que
Si es de 100 kilómetros o más, se va a cobrar 50 lempiras por kilómetro. Pero si no fuera así, o sea, si el viaje dura menos de 100 kilómetros, se van a cobrar 43 lempiras. Vamos a revisar la sintaxis de la estructura condicional en Java. Tenemos que la instrucción se llama if. A continuación, vamos nosotros a colocar nuestra expresión lógica, lo que vamos a evaluar. Distancia mayor o igual a 100. Esa es la pregunta que estamos haciendo. Le cerramos entre paréntesis. Y es la que vamos a responder, ya sea verdadero o ya sea falso. Vamos a utilizar las llaves. Acordémonos que abrir llaves significa el inicio de algo y cerrar llaves significa el final de algo. Entonces, ¿por qué estamos utilizando las llaves? Las vamos a utilizar para indicar, en este caso, esta llave, el inicio de las acciones de la parte verdadera de la decisión. O sea, si la distancia en realidad es mayor o igual a 100, ahí yo estoy indicando qué es lo que se va a realizar. Solo tengo una instrucción. Te digo, distancia, o sea, los kilómetros, por 50 lempiras. Vino esta persona y el viaje de esta persona duró 120 kilómetros. Entonces, el pago que va a hacer son los 120 kilómetros, la distancia, por los 50 lempiras, que es la tarifa que le corresponde aplicar. Eso lo guardamos en la variable t. Es toda la acción que vamos a realizar para la parte verdadera. Entonces, cerramos acá. Estoy indicando fin de las acciones de la parte verdadera de la decisión. Ahora, evalué para la tarifa de 50, pero todavía me hace falta evaluar cuando esta condición sea falsa. Me voy al else, al si no. Si no es así, si la condición es falsa, ¿qué hago? Nuevamente, abro llaves para indicar inicio de las acciones, pero en este caso, de las acciones de la parte falsa. Abrir las llaves y lo que voy a hacer es a la distancia le voy a aplicar los 43 lempiras, que es la otra tarifa. Ahí está, 43 lempiras. Calculo el total y cierro. Ahí lo tenemos. Fíjense que acá, en la sintaxis de Java, yo no cierro, no tengo algo como lo que tenía en el pseudocódigo. O sea, esta parte de acá, del fin sí, no lo tengo. Miren, o este endif de acá. ¿Por qué no lo tengo? Porque las llaves son las que me están ayudando a cerrar la condicional. Entonces, prácticamente al yo cerrar el else en este punto, estoy cerrando toda la estructura condicional. Esa sería la que evalúa para calcular el total a pagar. Una estructura condicional doble. La otra que tenemos que colocar en nuestro código es para evaluar si hay descuento y solo tenemos un porcentaje de descuento. Así que va a haber una situación, o le calculo el descuento o no. Voy a plantear una estructura condicional simple porque solo voy a realizar la acción cuando haya descuento. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Tengo mi condición, ST, que va a representar el subtotal. Pregunto si el subtotal es mayor a 1500. ¿Okay? Abro llaves. Aquí voy a iniciar las acciones para la parte verdadera. ¿Qué pasa si ST es mayor a 1500? Bueno, si eso sucede, voy a decir D de descuento es igual al subtotal por el 10%. Y cierro. Aquí estoy cerrando. Esa es toda la estructura condicional que yo estoy colocando acá. No lleva ningún else. Aquí tengo la estructura condicional simple. Entonces, inicio de la acción verdadera, final de la acción si es verdadera. Y hasta ahí llegó la estructura condicional. Este es el código completo. No sé si lo implementaron. Ahorita si hay alguna pregunta con respecto a lo que son las dos estructuras condicionales que lleva el ejercicio.
para después pasar a explicar el código completo. Revísenlo, por favor. Creo que esto está claro. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a explicar las funciones y los procedimientos que están en este ejercicio. Tenemos, que los puse en colores para que lo relacionaran. Tenemos dos funciones. La primera función es para calcular el subtotal, que tiene un argumento, que es la distancia. La distancia es un dato que se leyó. Aquí está, ¿cuál es la distancia recorrida en kilómetros? Entonces estoy llamando a la función. Aquí podemos ver el encabezado, que es una función de ámbito privado. Va a devolver un valor de tipo float y está recibiendo un parámetro. El parámetro que está recibiendo es distancia de tipo entero. ¿Por qué? Porque la variable distancia es de tipo entero. Entonces, por eso lo defino yo así. ¿Cuál es el propósito de esta función? Calcula subtotal. Bueno, contiene la estructura condicional que les acabo de explicar, la que evalúa si se va a aplicar los 50 o los 43 lempiras, dependiendo de la distancia. Aquí lo tienen. Esta es la estructura que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, determina el total, que localmente le llama T, y lo regresa. ¿A dónde lo va a regresar? A este punto, al subtotal. ¿Bien? Una vez que nosotros obtenemos el subtotal, ya el código llamador, el código principal sabe cuál es el subtotal, entonces vamos a proceder a determinar el descuento, porque es con ese subtotal que nosotros evaluamos si hay derecho a descuento. Llamo a la función para calcular descuento y le paso como parámetro el subtotal. La función, su encabezado, está acá. ¿Bien? Calcula descuento. Está recibiendo como parámetro al subtotal. Localmente le está llamando ST, de tipo float. ¿Qué tipo de dato devuelve la función? Devuelve también un float. ¿Okay? Y aquí está la estructura condicional simple que también ya les expliqué para obtener el 10% de descuento en el caso de que el subtotal sea 1500. Retorna ese descuento. ¿Ok? Ahora, va a retornar ya sea el cálculo del 10% sobre el subtotal si cayó en esta decisión, pero si no fue así, ya la habíamos inicializado en 0. O sea que si esta condición se evalúa como falsa, lo que va a retornar es un 0. Un 0 a esta parte de acá. Lick, o sea que allí para, digamos, al ser solo de una decisión, esa sería la condición, ¿verdad? Como definir antes cuál es el valor. Le dimos un valor, podemos decirle que le dimos un valor nulo que solo se va a hacer, solo se va a ver modificado si la condición se cumple para poder obtener el descuento. De lo contrario, siempre va a seguir siendo 0. Ok. Ahora, esas son funciones. Vean ustedes cómo las estamos llamando. Ahora, en la línea que está en verde, que es la que va a calcular el total que va a pagar realmente la persona, tenemos un procedimiento. El procedimiento se diferencia de la función
en que no retorna valor. O sea, ambas son subrutinas, son pequeños fragmentos de código que nosotros podemos invocar en cualquier momento. Pero la diferencia radica solamente en ese procedimiento. No nos va a retornar ningún valor, por lo tanto, no va a tener nunca la cláusula retorno. Mi procedimiento se llama calcula total. ¿Cuál es la diferencia con el llamado que yo estoy haciendo? Vean que este llamado simplemente lo estoy haciendo invocando su nombre sin asignar, ¿verdad? Sin decir calcula total, ¿verdad? Lo voy a guardar en alguna variable, como estoy diciendo yo acá. Calcula descuento, lo voy a guardar en descuento. O calcula sub-t, lo voy a guardar en subtotal. No, solo invoco su nombre y si ocupa, si yo definí que ocupa argumentos, entonces se los paso. Entonces, tiene dos argumentos, el subtotal y el descuento, que ya hemos calculado. La sintaxis para el procedimiento, aquí tenemos el encabezado, ¿sí? Es muy similar porque tiene el ámbito, tiene el static, porque todavía no estamos instanciando nuestros propios métodos. Lo que diferencia es esta palabra de acá, void. Void es como estar indicando, bueno, esta subrutina no retorna nada. Eso es lo que significa void. Entonces no pongo ningún tipo de datos. No digo estoy retornando un int o un string o un float. Void, no va a retornar nada. Nombre del procedimiento y la lista de parámetros que está recibiendo, que son el subtotal y el descuento, ambos de tipo float. Entonces, abro llaves para indicar el cuerpo del procedimiento y defino las acciones que se van a realizar en el mismo. En este caso específicamente, lo único que se va a hacer es restarle al subtotal el descuento. Aquí tienen, subtotal menos descuento. Y ya que no está devolviendo ningún valor, o sea, no es capaz de devolver valor, estoy imprimiendo el resultado dentro del mismo procedimiento. Esa sería la definición de lo que es un procedimiento. ¿Alguna duda? Lick, yo tengo una duda. Ahí es Uh-huh. donde se define la variable local, ahí arriba en la línea del descuento. Al descuento se le asignó 0. Aquí, Y sí, ahí. acá, sí, Sí, y si no se le sí. hubiera asignado 0, Si no hubiera tomado el valor. Ok, se podría asumir que podría tener un valor nulo, pero para estar seguros, ¿verdad? Lo ponemos en 0, lo inicializamos. Puede asumirse, perdón, que la variable está vacía, D, al yo solo únicamente decir así, quitarle esta partecita de acá, ¿ves? Y simplemente hacer la definición de la variable, puedo asumir que la ubicación en memoria está vacía y por lo tanto contiene un valor nulo. Pero como me quiero asegurar de no tener ningún problema con ello, por eso se lo pongo en 0. Es necesario inicializar siempre entonces. Es una buena práctica de programación darle un valor nulo a las variables cuando nosotros sabemos que en un momento determinado, como en este caso, no va a caer en la evaluación. O sea que si es falsa, no va a haber ninguna acción a seguir. Entonces yo estoy previniendo de tener algún valor que sea incorrecto en la memoria. Gracias, Lick. Ok. ¿Alguien más? ¿Quedó claro este ejercicio, muchachos? ¿Lo ejecutaron? Sí, Lick. Sí. Entonces simplemente son ejercicios para que nosotros comprendamos la sintaxis de las estructuras condicionales en Java. Ay, no se le escucha. Ejercicio que nos acaba de explicar, bueno, fue el que dejó de tarea, pero lo va a subir usted, que si lo va a subir usted a la plataforma ahora ya realizado, corregido. Ejercicio. O sea, corregido no porque no está malo. Ya está el documento, entonces ustedes lo tienen que hacer. O sea, ya tienen el código ya lo tienen.
Sí, ya lo tenemos. Entonces, no, yo digo lo que usted acaba de Usted me está, mejor, no, escríbame, escríbame mejor, no le entiendo nada. ¿Cómo actualizar al que está en el campus, pues? Es que actualizar qué. O sea, voy a subir la grabación, pero el código es el mismo, no le he cambiado nada. Ok, bien. Sí, Dígame. aquí hay algo que no sé si que creo que lo puse en el foro incorrecto o que no me respondió. Fíjese que yo con el programa, pues ya lo desinstalé, lo volví a instalar varias veces, pero tengo un problema que fue cuando la computadora tuve que desinstalarle varias cosas, ¿verdad? Entonces, no sé si en el proceso hice algo que no, pero ya la volví a instalar y tengo un problema de que todo, tanto definición de variables como no puedo poner diálogos, o sea, no puedo poner los diálogos, la ventanilla de diálogos, no me los permite poner los short El option show input, frames. ajá, no le permite importar esa No, librería. bueno, es que hasta las variables me salen a veces con error y no sé por qué, porque tal vez están bien puestas, incluso agarro sus códigos, solo los pongo bien, intento que estén siempre bien, pero todo me sale error. ¿No? ¿Y qué fue lo que me dijo? Escribió al foro. Sí, le había escrito al foro, pero creo que lo puse en un foro antes porque no, el otro estaba como bloqueado y no me dejaba escribir. Sí, voy a chequear porque tendría que ver qué fue lo que puso, si me puso imágenes de qué problema le sale, sería No, pero mejor. le voy a agregar ahí una. Está en el Sí, segundo foro. ok, para revisar, porque necesitaría ver que si le da algún tipo de mensaje, algún tipo de error, necesitaría leer qué tipo de error le da. El error que me da es que solo me dice, el error está aquí. O sea, me manda la ubicación de donde está el error, pero no me dice el qué. Ujú, ujú. Entonces, no entiendo ahí. O si usted lo desinstaló y lo volvió a instalar. No, es que con la computadora tuve un problema, entonces se me borraron varias cosas. Ah, En- Entonces tuve que volver a instalar todo, el Java, el NetBeans, y cuando lo volví a instalar, pues ya no sé si antes ya tenía este problema, pero al menos cuando lo volví a instalar sí ya me daba este problema de que no puedo poner mensajes de diálogo, los show punt diálogos, los messengers. Igual tengo problemas a veces con las variables, por ejemplo en el byte mini pequeñito me sale en verde. Aquí tengo otra sección que puse un string cadener. El string me sale error, no sé por qué. el string. Sí, al string, bueno, en el char, perdón, en el char. El string sí lo tengo bien, el entero también. En el char, no sé qué error tengo. Ok, entonces sí necesito que me envíe imágenes y necesito revisar también, chequé si definió bien el tipo de proyecto que está creando. Cuando crea el proyecto, si lo está creando en Maven o si está creando, qué tipo de proyecto está creando ahí, lo está My revisando class, my en class, main class. my class, soy, Ujú. Un proyecto en Maven, en main class. sí, my class, Ok. Entonces póngale ahí imágenes o si quiere, mándeme esas cosas al correo para revisarlo en la noche. al correo, ok, ¿Sí? bueno. Bien. Este es el siguiente ejercicio de estructura condicional, que este fue el que publiqué ayer.
Y es para ejemplificar lo que es la estructura condicional anidada. La estructura condicional anidada, bueno, vamos a verla mejor en Psaint. ¿Están viendo el diagrama? Sí, Lick. Es esta partecita la que me interesa de aquí, que es una estructura condicional anidada. Bueno, ya vimos la doble, que es cuando nosotros tenemos dos alternativas, verdadero o falso, pero en muchas situaciones existen más de dos alternativas cuando se evalúan, 3, 4, etcétera. Entonces una sola decisión condicional no nos funciona, sino que tenemos que utilizar más estructuras condicionales y es cuando nosotros nos ponemos a anidar. Bien, anidamiento significa colocar una instrucción dentro de otra. En este caso, una estructura condicional. ¿Okay? En este ejercicio, nosotros tenemos tres situaciones. Tenemos tres tipos de turnos para los médicos. A, B, C. Así que hay tres alternativas. Por lo tanto, una sola condicional únicamente nos va a ayudar a evaluar dos y nos queda una alternativa de fuera. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que anidar o colocar otra condicional. El anidamiento aquí, en este caso, se va a dar en la parte falsa. Fíjense que yo agarro la primera alternativa, que es el tipo de turno, que es A, y defino si el tipo de turno es A, si es cierto, esta es la acción que se va a seguir. Asigno los 1000 lempiras al pago de un turno. Bien, y ahí ya evalué la primera alternativa, pero me quedan dos todavía. Me queda B y me queda C. Así que solo la parte falsa no sirve para poder plantear las dos. Así que tengo que volver a preguntar. El anidamiento se va a producir en la parte falsa. ¿Miren? Si no es A, yo pregunto por la siguiente alternativa. Tipo turno igual a B. Y aquí también voy a tener la parte verdadera y la parte falsa. Si el tipo de turno es B, pues hago las acciones. En este caso asigno 900 lempiras al pago turno. Entonces miren, aquí ya tengo evaluado A, 1000 lempiras. B, 900 lempiras. Ya evalué el A y el B. ¿Cuál es el tipo de turno que me queda? El C, que es la última alternativa. Entonces yo voy a asumir que como es la última, ya no tengo que volver a preguntar, sino que automáticamente lo voy a poner en la parte falsa de la instrucción más anidada, de la segunda condición. Si no fue A, si no fue B, va a ser C. Y en este caso asigno los 800 lempiras del turno. En el diagrama de flujo podemos ver que la estructura anidada es la que finaliza primero, o sea, la que está más interna es la que tenemos que cerrar primero. Entonces, yo cierro la parte verdadera con la parte falsa. Aquí estoy cerrando la estructura anidada. Y todo esto de acá le pertenece a la parte falsa de esta decisión, tipo turno igual a A. Entonces voy a cerrar la parte verdadera, miren, esta de aquí, de la estructura más externa, la voy a cerrar uniéndola con la parte falsa, que es todo esto. Aquí está la unión. Y lo siguiente, esta línea de flujo que sale de acá, ya representa algo que está fuera de toda la estructura condicional. Eso es un anidamiento. Entonces, el ejercicio consistía en determinar cuánto se le paga al médico, ¿verdad? Y la condición aquí es que él en el mes solo puede realizar un tipo de turno. O sea, él no puede combinar los turnos, no puede decir hice tantos turnos A, hice tantos turnos B. No, se le asigna un único tipo de turno, por ejemplo el A. Pero de ese tipo de turno él lo pudo haber realizado varias veces durante el mes. Tenemos que averiguar cuánto le vamos a pagar al médico. Él tiene su sueldo normal y también hay que pagarle por los turnos que ha realizado. Tenemos acá la definición de variables, tengo mi sueldo bruto, ok,
que lo definí como una constante. Está con final. Estoy definiendo como una constante y estoy diciendo que el sueldo bruto del médico son 25,000 lempiras. Voy a tener algunos datos de entrada. Por ejemplo, el nombre del médico. Voy a preguntar también cuántos turnos realiza en el mes, ¿verdad? Y obviamente tengo que preguntar cuál es el tipo de turno realizado, porque dependiendo del tipo de turno realizado, así vamos a asignar, ¿verdad?, el pago correspondiente. Aquí están mis datos de entrada. Nombre del médico, cuántos turnos realizó y el tipo de turno realizado, A, B o C. Ahora, vamos a determinar cuánto se le paga por turno. Tengo una función, calcula turno. ¿Bien? Le estoy pasando, ¿cuántos datos le estoy pasando? ¿Cuántos argumentos? Aquí en morado está uno, miren. Dice tipo turno. Ese es un dato que le estoy pasando. Y el otro es turnos. Turnos representa la cantidad. 3 turnos, 5 turnos en el mes. Y tipo de turno es A, B o C. Chequemos la función. Aquí está, calcula turno, miren. Recibe el tipo de turno y recibe la cantidad de turnos que hizo. Bien. Tengo la estructura condicional anidada. Lo que les acabo de explicar ahorita en el diagrama de flujo es esta partecita de acá. Entonces, voy a agarrar la primera alternativa que tengo, que es cuando el turno es A. Aquí está. Miren, pregunto si el turno es A. Pues ya sabemos, las llaves las utilizamos para indicar el inicio y el final de las acciones que van en esa parte de la decisión. Si el tipo de turno es A, le corresponden 1000 lempiras. Solo estoy asignando el pago de uno, de un turno. Si no, aquí está la parte falsa. ¿Qué pasa si el tipo de turno no es A? Yo todavía no puedo asignar porque tengo dos alternativas más. Tengo el 900 y tengo el 800. ¿Okay? Entonces pregunto, ¿es el tipo de turno B? Aquí ya anido, miren, else, if. Este es el anidamiento. Dentro de la parte falsa de la primera decisión, yo coloco otro if, anidé, y pregunto por la siguiente alternativa. Queda menos de un minuto, muchachos. Salgamos y volvamos a entrar.